Delegar con eficacia. Si estás aquí si estás aquí tomando esta clase gratuita es porque definitivamente tienes un interés por desarrollar tu liderazgo, ¿no? Por crecer como persona, obviamente, pero también como líder. Entonces, quiero empezar contándoles una historia. Es la historia de mi amigo, de un amigo que tenía cuando estaba chico, estaba adolescente. Yo creo que yo tendría unos 17, sí, como unos 17 años. Él era un par de años mayor que yo. Y un día llega en un carro, obviamente, como buenos adolescentes, pues nos la vivíamos, pues, a pie, ¿no? O en camión o en bicicleta. Y un día llega en un carro y dice, mira el carro que mi papá me acaba de comprar y me dice, vámonos a probarlo y qué te parece si vamos y nos damos la vuelta, pues, por ejemplo, al cine, ¿no? Y yo dije, pues claro que sí, me parece por completo. Y entonces él llega ahí afuera de la casa, en lo que me presumía el carro, se bajó, lo veíamos y luego ya nos subimos. Y a la hora de avanzar, ¡pum!, que se le apaga el carro. Y, y bueno, lo vuelve a encender. Y entonces ya logramos, empezamos a avanzar, ahí empezamos a salir de la colonia. Y entonces él se va dando cuenta de que algo le pasa, ¿no? De pronto como que avanza muy lento y entonces pensamos que a lo mejor ya agarrando alguna avenida empieza a acelerar y el problema se soluciona. Bueno, pues en efecto, agarramos la avenida, empieza a acelerarla, empieza a meter el pie en el acelerador y nada, veíamos que seguía andando lento y entonces continuamos y dijimos, bueno, pues qué raro. Él supongo que un poco con el nervio de decir, híjole, me lo acaban de regalar y yo ya hice algo para descomponerlo. Como sea, seguimos. Y después de un rato, algo empieza a oler mal, algo empieza a oler como a quemado. Y decimos, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y nos deteníamos y tratábamos de revisar y nada. Pero seguía el olor, persistía el olor y era evidente que estaba en el carro. Y dado que ya se había apagado, pues seguíamos avanzando lento, se escuchaba como forzado. Y el olor lo traíamos ahí y decíamos, pues es que algo anda mal con el carro. Bueno, para no hacerles el cuento largo, nos dimos cuenta al final de que estaba puesto el freno de mano. Entonces, imagínate, ya habíamos avanzado ya un tramo muy largo. a habíamos intentado todas las cosas, habíamos forzado obviamente el motor, pero el problema siempre fue que el freno de mano estaba puesto. Y no nos dimos cuenta porque encima del freno de mano él puso una bolsa que traía, creo que traía unas botanas o algo así, entonces ni siquiera, debido a la falta de experiencia, pero también a la negligencia, a la falta de cuidado, pues resulta que el error, que un error de mi amigo era el causante de que no se pudiera cumplir todo esto. Ya nos acabamos yendo al cine, pero para esto obviamente perdimos mucho tiempo y lo más importante es que pusimos en grave riesgo la integridad del auto. Bueno, cuando un líder no delega, entonces le pasa algo similar, chicos. Le pasa algo similar precisamente por la razón de que se convierte en un freno, en el freno mismo de su equipo. Le sucede como con el carro, ¿no? De entrada, las cosas no salen como esperabas, ¿no? No sé si les ha pasado, pero estamos con nuestro equipo, estamos con nuestro proyecto y de pronto queremos empezar a hacer nuevas actividades, queremos conseguir nuevas metas, porque tenemos bien en claro, así como nosotros que queríamos ir al cine, pero de pronto vemos que se nos apaga el carro, ¿no? O sea, las cosas no salen como hubiéramos esperado. También nos sucede que el avance es lento. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor sí vamos en la dirección correcta, pero pareciera que se forza, ¿no? Pareciera que cuesta más trabajo de lo que debería estar costando, ¿no? Nos empezamos a lidiar con estos sentimientos de frustración, de enojo, de por qué la gente no se compromete, o por qué a las personas si les estoy encargando las cosas, por qué no cumplen con ellas, ¿verdad? O por qué no puedo confiar en la gente, por qué confío, pero me acaban decepcionando, ¿no? Entonces empieza a surgir todo eso. Y entonces las cosas comienzan a oler mal. ¿Y qué significa esto? No es otra cosa más que el simple y lamentable hecho, pues de que empezamos a sospechar de que tal vez los responsables
de este asunto somos nosotros como líderes. Entonces, sí empieza a oler mal, ¿no? Nos empezamos a preguntar, híjole, ¿y qué tal si soy yo el que está haciendo mal las cosas? ¿Qué tal si soy yo el que se está dando cuenta, digo, el que la está regando? Qué tal si yo a lo mejor no estoy logrando entender a las personas? Y empezamos a darnos cuenta de que algo huele mal, ¿no? Porque las cosas han estado forzadas, porque obviamente las cosas no están fluyendo. Y entonces, esto nos lleva al hecho de que estamos frenando nuestro crecimiento y el de nuestro equipo. Bien, esa es una realidad, chicos. Más bien cuando no estamos delegando, nos enfrentamos a la realidad de que nosotros somos el freno mismo del equipo. Y esto es difícil de entender la realidad es que no te quiero convencer el día de hoy, porque te puedo explicar algunos elementos, pero la convicción solamente viene cuando tenemos la voluntad de reconocer que algo estamos haciendo mal o algo podríamos hacer mejor, ¿verdad? O algo podríamos hacer simplemente. ¿Sí? O sea, me refiero al hecho de abandonar la idea de que no, yo no puedo hacer nada porque yo no soy capaz o porque no es mi responsabilidad. Siempre es nuestra responsabilidad. Siempre lo va a hacer. De eso se trata en el liderazgo. Esta es mi responsabilidad y lo voy a hacer. Entonces, cuando no delegas, estás frenando el crecimiento de tu equipo. Cuando no te apoyas en las demás personas, haces que las cosas avancen. Cuando no confías en la gente, entonces obviamente las cosas no van a salir como esperaban, porque para eso tienes un equipo. Y entonces el día de hoy te quiero platicar acerca de algunas claves que puedes seguir. De hecho, te voy a platicar nada más de una clave, porque este es el centro, digamos que la base de la mentalidad necesaria de un líder para poder delegar con eficacia. Si no entendemos esto, esta pequeña clavecita, entonces no vamos a entender absolutamente nada acerca de delegar, nada acerca de formar nuestro equipo y obviamente nada acerca de elevar el desempeño de las personas a nuestro alrededor. Y la clave es esta. Las maneras de delegar. Cuando estamos delegando, necesitamos aprender a identificar que hay dos maneras de delegar. Bien, si nosotros no identificamos, no entendemos cuáles son estas dos maneras y obviamente no nos inclinamos por la que es correcta, entonces va a ser, perdón, voy a dar acceso. Perdón. Si nosotros no identificamos estas dos maneras en las que un líder suele delegar, entonces va a ser difícil que podamos dar orden y que podamos organizar y que por lo tanto podamos gestionarnos a nosotros mismos, gestionar a nuestro equipo y obviamente gestionar el crecimiento y el desempeño. Entonces, es importante que identifiquemos las maneras de delegar y que nos determinemos, primeramente identifiquemos de qué manera lo estoy haciendo, pero en segundo lugar, que determinemos qué camino vamos a seguir. Estos dos conceptos que vamos a manejar no son nuevos y a lo mejor no son nuevos, pueden sonar nuevos en el tema del liderazgo en el sentido de delegar, pero no son nuevos en el área del desempeño del ser humano. Estos dos conceptos de la proactividad y la reactividad los puedes encontrar en muchos lugares, pero uno de los lugares más famosos en donde los vas a encontrar es el libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. Bien, este es un libro clásico que tiene más de casi, yo creo que unos 30 años de haber sido escrito, pero que sigue siendo tan actual como el día en que se escribió. Te lo recomiendo mucho. Búscalo en Amazon. No cuesta más de 300 pesos. Lo puedes encargar hoy, tal vez te llega mañana. Pero el punto con esto, lo verdaderamente importante es
que lo leas y sobre todo que captes estos dos consejos, ¿sí? Él habla de la proactividad y la reactividad como dos maneras en las que opera el ser humano. Y como te digo, mientras no estemos conscientes de estas dos maneras y conscientes de cuál es la que estamos siguiendo, entonces difícilmente vamos a tener control sobre nuestros resultados y sobre el crecimiento de nuestro equipo. Y te las voy a explicar, aplicándolas ya al acto mismo, al arte de delegar. Hay dos maneras en las que tú vas a delegar en tu vida como líder. La primera manera es la delegación reactiva. Esta delegación reactiva consiste en que tú como líder estás obligado, y obligado entre comillas, por las circunstancias, a delegar, ¿verdad? Entonces acabas delegando de una manera alarmante, inevitable y lastimosa, ¿no? Y delegas cuando ya estás rebasado. Bien, y esto es muy grave porque significa el líder que delega reactivamente, delega, o más bien no delega por un sentimiento de control, por una sensación equivocada, porque solamente es una sensación, yo diría que es la ilusión del control, ¿no? O sea, yo controlo las cosas y yo las hago. Bueno, sí y no. Pero la realidad es que la mayor parte de los líderes, entre el 70 y el 80% de los líderes mexicanos, porque te digo que esto lo veo todos los días con las empresas con las que trabajamos, se enfrentan a este punto, ¿sí? Se enfrentan a esta realidad que los líderes, si delegan, si es que llegan a delegar, delegan de una manera reactiva, ya y resignada, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, pues ayúdame con esto, ¿no? O acaban generando malos resultados o una ausencia total de resultados porque al final ellos quieren hacer las cosas y no las sueltan, no se apoyan en las demás personas. Si lo llegan a hacer, entonces es reactivo. Híjole, reactivo significa que yo reacciono, ¿verdad? Que tengo la situación enfrente, no la tenía contemplada o sí la tenía contemplada, pero no hice nada al respecto y chas, cuando ya la tengo digo, ni modo, y tengo que soltar, tengo que empezar a apoyarme en los demás, pero lo hago de una manera escandalosa, de una manera desordenada. Por otro lado, tenemos la delegación proactiva. Esta consiste en que el líder está motivado, proactivo es pro, es de adelante, activo es de acción. Entonces, si la reacción, en el tema de la reacción, las personas o los líderes lo hacen al tener enfrente la circunstancia, en la proacción lo hacen visualizándola desde antes y dicen, oye, si hay la remota posibilidad de que me enfrente a esta situación, entonces quiero delegar desde ahorita. O mejor aún, los líderes proactivos delegan con una visión en mente, con una visión para alcanzar algo y dicen, yo solamente puedo alcanzar este objetivo o esta visión si reparto la responsabilidad, si reparto la autoridad. Bien, entonces es muy importante que identifiquemos esto. Y te quiero mostrar una tablita que te va a ayudar y ahorita quiero que la veas desde una perspectiva o con una mentalidad de apertura. Bien, para que no te tome, para que tú mismo puedas hacer una evaluación y digas, a ver, estoy delegando, si es que estoy delegando de manera reactiva o lo estoy haciendo de una manera proactiva. Obviamente, y quiero pensar que ya te diste cuenta, la mejor manera de delegar es la proactiva. Porque eso significa que como líderes tenemos una visión clara, como líderes también no estamos deseosos de tener el control de las cosas, porque como te digo, eso es una ilusión en realidad. Es muy poco, fuera de lo que sucede en nuestro interior y en nuestra conducta, es muy poco sobre lo cual en la vida tenemos control, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor manera, la proactiva, pero vamos a verlas. Entonces, tenemos delegación reactiva contra delegación proactiva. Analízate, evalúa tu conducta, sé sincero, no vas a decir nada menos que no quieras, no vamos a compartir los resultados en Facebook, ya te dije que incluso por el hecho de que se esté grabando esto, ni siquiera vas a salir tú, solamente va a salir mi cara. Entonces, con completa sinceridad intelectual, analízate y verifica de qué manera has estado delegando. Entonces, vamos a ver la primera característica. Mientras que en la delegación reactiva, el líder delega porque está
sujeto a las circunstancias. En la proactiva delega por visión. Entonces, como te digo, las circunstancias en la delegación reactiva son las que determinan mis acciones, ¿verdad? Híjole, me sobrepasó la chamba, me sobrepasó el proyecto, me sobrepasó la premura, me sobrepasó, hijo, se fue la luz, o fue más trabajo del que pensaba, o se me empalmaron las actividades en la agenda, acabo delegando. Eso es delegación reactiva. Pero la proactiva entonces tiene que ver con la visión. A ver, si este proyecto requiere de tantas horas, requiere de tales habilidades, de tales competencias, y yo no las tengo, entonces por el bien de la visión tengo que involucrar a otras personas. Bien. La siguiente, mientras que la delegación reactiva es por obligación, la proactiva es por voluntad propia. Como te digo, en la reactiva las circunstancias te obligan. Es bien, bien interesante, pero a la vez es lamentable ver cómo muchos líderes se aferran a esa ilusión del control. Se aferran de una manera enfermiza. Y entonces cuando ya se ven rebasados, pues están obligados nada más. No lo hacen con gusto. Lo hacen a regañadientes. Dicen, ay, pues bueno, pues ayúdame. Y eso genera, aunque lo hacen, genera una serie de efectos que algunos los vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero no son los efectos correctos. Por otro lado, el líder proactivo, el líder que delega de manera proactiva, lo hace por voluntad propia. Él dice, oye, trabajemos juntos. Ni siquiera es necesito tu ayuda. La necesita, obviamente, pero es algo más profundo que simplemente necesitarla. El líder que delega proactivamente lo hace por voluntad. Incluso, pues, esta voluntad propia se ve en su actitud, ¿no? Porque lo hace de una manera alegre, desinteresada, confiada. Lo siguiente es que en la reactividad tú tienes que soltar o te arrebatan el control, mientras que en la proactividad lo entregas. Bien, que está muy ligado a lo que vimos. Entonces, si estás obligado, tú lo tienes que soltar, ¿verdad? Es como cuando ese juego de jalar la cuerda, ¿verdad? Que hay un lodo en medio o un agujero o algo así o algo asqueroso, ¿verdad? Y están dos equipos tratando de jalar al otro para que el otro caiga o cruce la línea, ¿no? Entonces, si tú jugaste eso de chiquito, cuando te estaban jalando y era tan fuerte el tirón del otro lado, te empezaba a lastimar en las manos, ¿no? Te empezaba a quemar y tenías que soltar la cuerda a veces porque si no te iba a lastimar más. Así suele ser la delegación reactiva. Tengo que soltar, pero tengo que, no quiero, tengo que, digo, Y entonces genera, tú puedes saber si estás soltando o te están arrebatando el control porque te lastima. ¿Verdad? Te lastima, ¿no? Te genera un sentimiento de frustración o de enojo o incluso de indignación, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué me ofreces ayuda? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no puedo? ¿Verdad? O acabas delegando precisamente por esta reactividad, pero acabas diciendo, acabas con un sentimiento como de fracaso, ¿no? De derrota, diciendo así como, no pude hacerlo solo, ¿no? Si has tenido ese sentimiento a la hora de delegar, entonces significa que lo tuviste que soltar, que te lo arrebataron, ¿verdad? Pero cuando eres proactivo, tú lo entregas antes de que siquiera te lo pidan. Por eso es proactivo, otra vez, pro significa adelante y activo significa acción. Entonces, antes de que te lo pidan, tú ya lo tienes en tu mente como parte del plan. Y entonces entregas la autoridad, entregas la actividad. La siguiente característica, chicos, es el enfoque en las actividades. Esta es clave. Si yo le hiciera un examen a todos los líderes con los que convivo, ¿sí?, acerca de su concepto de reactividad, te aseguro que la mayoría
digo, de reactividad, perdón, su concepto de delegar, te aseguro que la mayoría contestaría que delegar significa darle actividades a los demás, ¿no? Yo no quiero o no tengo que hacer una actividad, entonces se la suelto a los demás. Y eso no es así. Ciertamente delegar tiene que ver con actividades, pero es algo más. ¿Sí? De hecho, si tú piensas que delegar significa dar actividades a los demás, es un error. Pero la delegación reactiva se enfoca en eso. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque estoy rebasado, entonces lo que necesito ya nada más es que me saquen del apuro, ¿verdad? Que hagan algo que yo no puedo hacer o que no quiero, ¿no? Me acuerdo cuando ah, estaba en un trabajo y el gerente para nuestra junta semanal, él tenía que sacarle una serie de material, o sea, era parte de su responsabilidad, supongo, algo que él quería hacer, pues, que nos traía los reportes y las imágenes, etcétera, ¿verdad? Y a veces él no alcanzaba a hacerlo y me hablaba 5 minutos antes, porque yo pasaba para llegar al lugar de la junta por un Home Depot. Me decía, oye, Bosco, te encargo los materiales, ¿no? Y, pero me delegaba nada más la actividad, no tenía que ver con un propósito, como lo vemos en la proactividad, ¿verdad? Nada más era una actividad, algo que tenía que hacer, listo. Yo no necesitaba saber qué se iba a imprimir, me lo mandaba en un archivo, yo necesitaba entender la configuración, nada más me decía, haz esto, listo. Y me lo encargaba y pasaba otro tiempo sin que yo lo tuviera que hacer, pero no me desarrollaba, no iba más allá, yo no entendía el propósito, no me desafiaba, nada, nomás era una actividad que yo tenía que cumplir. Pero en la proactividad, en el enfoque proactivo, hay un enfoque en el propósito. ¿Sí? Entonces delego porque hay un propósito que tenemos que cumplir y entonces no solamente delego una actividad, sino que delego autoridad. Y eso es una clave bien interesante. Si queremos que haya resultados y queremos que las personas crezcan, que desarrollen un criterio, que desarrollen una capacidad para tomar decisiones correctas, entonces no podemos delegar simple y sencillamente a actividades, necesitamos delegar autoridad. Y la autoridad solamente viene si nosotros como líderes entendemos el propósito. Bien, la siguiente es que la delegación reactiva es emergente y caótica, mientras que la proactiva es intencionada y programada, es sistemática. Entonces, por eso te digo, o sea, cuando delegas, porque ya no te queda de otra, entonces es emergente, dices, en este momento, "Ah, no quiero, no quiero, y ¡tas! Acabo soltando. Pero ahí es caótico, ay, como ya esa quemarropa, entonces, a ver, mira, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto otro, a ver, échame la mano, pues. Y las personas en realidad no están preparadas y de hecho, por eso mismo, como líderes no nos atrevemos a seguir delegando porque decimos, no, pues le delegué y mira nomás la basura que hizo, no, hizo un soberano despapalle. Pues claro, cualquier persona va a hacer un despapalle si no está previamente capacitada para dar el resultado. Y obviamente hay personas que tienen mayor o menor capacidad de enfrentarse a desafíos así emergentes. Pero en general, nadie va a hacer un buen trabajo si previamente no tuvo una anticipación, o más bien, siempre vamos a hacer un mejor trabajo si previamente tenemos una idea acerca de aquello a lo que nos vamos a enfrentar, si tenemos una mínima capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como líderes, no, nos gusta soltarle el peso a la gente, ¿no? De repente. Entonces, ¿qué es lo ideal en la delegación proactiva? Delegamos de manera intencionada y programada. Entonces vamos preparando a las personas para que se enfrenten a un desafío más adelante. Oye, Bosco, pero es que yo no puedo ver el futuro, yo no puedo saber cuándo voy a necesitar delegar a las personas. Bueno, si no eres capaz de ver posibles escenarios más adelante, si no eres capaz de ver un camino, un plan para lograr tus objetivos, entonces quiere decir que estás fallando como líder, porque el líder no quiere decir que tiene que leer el futuro, ¿verdad? O no quiere decir que debes de tener la capacidad de predecir todo lo que va a suceder, pero lo que digo es que entonces quiere decir que no tienes una visión y un plan de acción claro.
para lo que sea que estés haciendo. Estés trabajando en una organización sin fines de lucro, en una empresa, con tu familia, estás dirigiendo un equipo deportivo, lo que sea, quiere decir que no tienes claridad acerca de la visión, no tienes claridad acerca de dónde vas, porque si la tuvieras, entonces entenderías las etapas que implica y entonces tendrías la capacidad de adelantarte a futuro en ciertas cosas. Y entonces dirías, a ver, si ya sé que en 3 meses nos vamos a enfrentar a una alta demanda en la empresa, ¿verdad? Pues nos vamos a enfrentar porque viene la temporada alta. Entonces, si ya sé que viene, no me espero hasta el mero momento, sino que capacito a las personas desde ahorita y lo programo y lo hago, delego de manera sistemática. Y lo tengo como algo cotidiano para yo también ejercitarme y que no me cueste trabajo soltar cuando venga. Luego tenemos la delegación reactiva que utiliza a las personas. Chicos, esto es tan común en el liderazgo. Muchas veces cometemos el error de utilizar a las personas. Las utilizamos porque al final solamente, y tiene mucho que ver con este tema de la actividad, solamente les delegamos una actividad, les delegamos algo por hacer, pero no vamos más allá. Como te digo, no delegamos autoridad. En cambio, cuando delegamos de manera proactiva, estamos delegando autoridad. Necesitamos como líderes delegar autoridad. No te vas a hacer no te va a restar autoridad. La autoridad no es algo que se merma cuando yo lo cedo. Es algo que crece, que se multiplica. Cuando yo lo cedo en el sentido de darle autoridad a alguien para que haga las cosas en mi nombre. ¿Verdad? Se multiplica. La autoridad es algo que se multiplica. Entonces, si tú delegas solamente una actividad, pues las personas a lo mejor lo van a hacer, pero vas a generar un sentido de utilización, ¿no? Las personas por eso se sienten muy a menudo como cosas, como un número más. En cambio, si involucramos a las personas, si les damos autoridad, si las involucramos en el proceso, si les transmitimos una visión clara y apasionante, entonces se van a sentir parte. Y si tú eres parte, entonces obviamente te entregas más, te comprometes más. Siguiente, la delegación reactiva es una solución temporal, mientras que la proactiva es permanente o a menos a largo plazo, o sea, te genera mucho tiempo de beneficios. ¿Sí? Entonces es temporal, ¿por qué? Pues porque es un bomberazo, porque pues apaga, como este jefe mío que me encargaba, que sí alcanzaba a llevar yo las copias, ¿verdad? Los manuales, pero no pasaba de eso. Porque al final él seguía saturado, la semana siguiente seguía saturado, seguía abrumado, seguía acongojado y no había una solución real. En cambio, la delegación proactiva ofrece soluciones reales. El hecho de que tú delegues una responsabilidad por completo y que ya no estés pensando en tomarla de nuevo, entonces te permite que tú ya puedas enfocarte en otras cosas y que obviamente tu equipo deje de necesitarte. De hecho, tú puedes medir, y esto es algo que constantemente repetimos en todos nuestros cursos, tú puedes medir la eficacia de tu liderazgo en función directa a qué tanto te deja de necesitar tu equipo. Y esto es una paradoja, yo la llamo la paradoja del liderazgo, porque la cultura, sobre todo nuestra cultura mexicana, te dice que eres un buen líder si tienes a miles de personas siguiéndote, ¿no? Y que te aplauden y que te ovacionan. Sí, y que mientras más, y muchos, yo he conocido una cantidad impresionante y lamentable de líderes que dicen, no, Bosco, deberías de ver, cuando yo no estoy, se cae el equipo a pedazos, ¿no? Cuando yo no estoy, se desploman los resultados. Y lo dicen con un orgullo cuando deberían decirlo con completa vergüenza, porque quiere decir que si tú no estás y las cosas no funcionan como deberían, o los resultados se caen, entonces tú no has capacitado bien a tu equipo, no los has llevado a comprometerse bien y significa que tú entonces hiciste un mal trabajo como líder. Entonces, la delegación proactiva genera soluciones permanentes porque hace que el líder deje de ser necesario para las personas. Y no quiere decir que deje de ser necesario absolutamente. Muchas veces le tenemos miedo, tenemos un ego tan frágil
que decimos, ay, no, es que si no soy necesario, entonces voy a perder mi valor, ¿no? No lo pensamos racionalmente, pero está ahí ese sentimiento. No, porque imagínate un líder que desarrolla también a las personas, ¿cuánto no va a ser valioso? Y a lo mejor en ese equipo ya no. Y no quiere decir que va a dejar de ser parte del equipo. Simple y sencillamente significa que ha desarrollado a las personas también que no necesitan de él para dar el resultado. Listo, no necesito de ti para hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer. Y por último, chicos, la delegación reactiva produce bajo rendimiento. Sí, pues sacamos el trabajo, logramos atender al cliente, logramos apagar el fuego. Listo, la eficacia cae inmediatamente. Es un pico, puede ser un pico altísimo de desempeño, pero cae inmediatamente. En cambio, el alto rendimiento se mantiene, ¿verdad? De hecho, genera una dinámica de crecimiento. Y ese es el punto. La delegación proactiva genera una dinámica de crecimiento en donde todos se van empoderando, ¿verdad? Nos encanta esta palabra. A mí no me gusta tanto, pero está de moda, ¿verdad? El empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de los equipos, el empoderamiento de las mujeres. Y está bien, es una palabra al fin y al cabo, pero entonces sucede eso, hay un empoderamiento de las personas. De pronto se dan cuenta de que eran capaces de algo que no sabían, ¿verdad? Entonces, quiero que te hagas la pregunta. Háztela ahí, no quiero que me la digas, quiero que te analices a ti mismo y que te preguntes entonces cuál es tu forma de delegar. ¿Cómo estás delegando? ¿Estás delegando de una manera reactiva o de una manera proactiva? ¿Estás reaccionando a las circunstancias? ¿Eres esclavo de las circunstancias? Esclavo, obviamente, de tu ego, ¿verdad? De tu ego, porque dices, no, quiero controlar las cosas. No, es que, no, ya sé que todos son unos ineptos, ¿no? Eres esclavo de las circunstancias, de los sentimientos, de tu falta de disciplina y de sistematización y de metodología. O, por el otro lado, entonces tienes visión. ¿Ah? O por el otro lado, dices, va, no hay problema, que todos tengamos autoridad. Si todos tenemos autoridad, si todos nos fortalecemos, entonces vamos a ser más fuerte como equipo. Entonces piénsalo, analiza, a lo mejor no cometes todos los errores de la reactividad, ¿verdad? O a lo mejor de la proactividad dices, ay, he estado flaqueando en este, ¿verdad? Híjole, no lo estoy haciendo tan voluntariamente. Y yo sé que muy probablemente te estés preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer al respecto, Bosco? Oye, pues está bien, sí te entiendo, pero ¿qué hago? Bueno, te quiero dar tres consejos ya para terminar este tema. Te quiero dar tres consejos a tres áreas en las que te tienes que fijar y que te recomiendo que pongas muchísimo cuidado. Quiero decirte algo, esto no son como esos, no quiero que los tomes como esos, ¿cómo se llaman? Esas frasecitas que te salen en esa paleta de corazón de frases bonitas, ¿verdad? No son consejos bonitos, no son consejos que dices, pues en esto sí estoy de acuerdo, en esto no. Son consejos en el sentido de que obviamente yo no te voy a obligar, pero en realidad estamos hablando de principios que tienes que tomar muy en cuenta si es que quieres hacer algo de una vez por todas por tu equipo, si quieres que las cosas cambien, ¿sí? Y el primer consejo es acerca de la visión, ¿sí? Necesitas tener visión ante todo. Entonces, define o reafirma, si es que ya la tienes, una visión apasionante y atractiva para tu equipo. Y aquí quiero aclarar, ¿no? Porque, de nuevo, muchas veces cometemos el error de creer que visión es ese cuadrito en la pared, ¿verdad? Que está en la pared del director o del gerente o del dueño de la empresa, que dice, dentro de 5 años seremos la empresa referente en el giro de las telecomunicaciones. Eso no es visión. De entrada, esa visión está mal planteada. ¿Sí? No, cualquier visión que tenga que ver contigo mismo y no con las personas a las que sirves está mal planteada. Y el 95% de las visiones empresariales están equivocadas. Entonces, de entrada, si la tienes así, está mal planteada. Pero
aunque estuviera bien planteada, visión no es propiamente la frasecita, porque de nada te sirve en un cuadro. Visión es aquello que transmites de tu mente y de tu visión, de tu visión a futuro, a tu equipo. Eso es visión. Entonces, mientras tú no le transmitas eso a las personas en tu equipo, en tu organización, difícilmente vas a delegar de una manera proactiva porque entonces no hay propósito, no hay razón para delegar, ¿verdad? Como no hay visión, entonces no hay plan de acción y si no hay plan de acción, no podemos identificar todas las actividades, todas las responsabilidades, todos los desafíos que vienen y entonces tú como líder no te vas a sentir impulsado a delegar, no vas a sentir que necesites apoyo en algo. La mayoría de los líderes no delegan porque sienten que son capaces de lograr las cosas por sí solos. Pero si sienten que son capaces de hacerlo es porque su visión es muy pequeñita, ¿verdad? Si yo tengo que brincar una bardita de 1 metro, 1 metro y medio, pues perfectamente lo puedo hacer solo. Pero si me dices, oye, Bosco, tienes que escalar una pared de 50 metros, entonces te voy a decir, bueno, necesito ayuda, no lo puedo hacer solo. Entonces, ciertamente, muchos líderes no delegan porque no tienen visión o la tienen muy pobre. Y obviamente, hablando ya de la reacción de las personas no se comprometen y no le generan un sentido de seguridad al líder precisamente porque ellas tampoco tienen visión. Entonces, hacen las cosas, si es que les llegamos a delegar, hacen las cosas sintiéndose obligadas, sintiéndose utilizadas y entonces las hacen mal o las hacen sin cuidado y obviamente los resultados son malos y obviamente eso en nuestra cabeza como líderes nos retroalimenta y nos dice, no, ya sabía yo que no le tenía que encargar porque siempre que le encargo, siempre que le confío algo, acaba haciendo una porquería. No, sucede porque no estás trabajando una visión correcta. Segundo consejo, chicos, mentalidad. Autoevalúa tu mentalidad y tu ego. Mucho ojo, chicos, mucho ojo. No dejes que eso se convierta en un obstáculo. Acuérdate de la ilustración que te puse al principio del freno de mano con mi amigo. No, no permitas que algo tan bonito, porque todos tenemos un ego. Nos lo pusieron ahí por algo, pero el ego no es para exaltarlo, ¿no? El ego es para darnos una correcta dimensión acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Para darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad. Esa es la función del ego, para saber hasta dónde llego yo y llega mi responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad de otras personas, ¿no? O de la vida, o de Dios, o de lo que creas. Entonces, eso es la función del ego, pero en lugar de eso, nosotros como líderes, como muchas veces, desgraciadamente, lo tenemos tan frágil. Entonces creemos que si delegamos, estamos diciendo que no somos capaces. O que si delegamos, entonces la gente no lo va a hacer también como yo. Como me quiero exaltar en mi ego, como quiero compensar ese sentimiento de inferioridad que tengo, entonces digo, no, 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 tengo que comprobar que yo soy el bueno, ¿no? Y quiero llevarme las palmas, quiero llevarme los aplausos. Claro que no, no caigamos en ese error. Si entonces evaluemos cuál es nuestra mentalidad. A ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Alguna vez te has preguntado? Eso se llama metapensamiento, cuando te pones a pensar en cómo piensas. No solamente pensemos, no solamente experimentemos nuestros procesos mentales, sino que evaluémoslos, digamos, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué no estoy delegado? ¿Por qué no confío en la gente? ¿Por qué siento cuando veo a las personas en su desempeño que son incompetentes? Porque eso sí, déjame decir de que nadie nació sabiendo. Y nosotros fuimos incompetentes en algún momento y lo más importante es que alguien confió en nosotros, nos dio el beneficio de la duda y nos delegó en su momento. Entonces, mucho ojo con la mentalidad. Necesitas desarrollar una estructura mental correcta acerca de un líder que delega y que hace crecer a su equipo. Y lo último, necesitas un sistema. Si no tienes un sistema, ¿sí? Si no tienes una metodología y sobre todo si no lo haces con disciplina, o sea, la metodología la puedes tener y no tener la disciplina y no te va a servir para nada. Entonces, si no tienes la disciplina, entonces no vas a poder delegar. Entonces, te sugiero, te aconsejo, te recomiendo, te exhorto a que establezcas e institucionalices una metodología para delegar de manera sistemática. Institucionalizar significa que dices, a ver, aquí en este equipo se hacen así las cosas, se hacen con esta metodología. Este es el proceso que vamos a seguir, sobre todo si tienes líderes a tu cargo.
tienes que enseñarles también a delegar. ¿Sí? Si eres un director general, ¿verdad? O si eres un presidente, es probablemente con las personas que más trabajo, y por cierto, los que deberían estar más ejercitados en el arte de delegar y por desgracia son los que menos ejercitados están, ¿verdad? Pero bueno, si eres eso, y aunque no lo seas, si eres un gerente, si eres padre de familia, si diriges, como te digo, un equipo de básquetbol, de fútbol, si eres parte de una organización de networking como BNI, como Cámara de Comercio, como lo que tú quieras, necesitas institucionalizar un sistema de delegar para que las personas tú sigan ese proceso y entonces garanticen los resultados. Cuando sistematizamos, cuando seguimos una metodología, entonces podemos predecir el resultado. Bien. Y obviamente hay metodologías. Nosotros tenemos una metodología y no es la única que existe. Pero no, cuando hablo de metodologías no te quiero complicar y decirte, no, ve y tómate un curso de delegar, ¿no? O ve y tómate un diplomado en alta dirección y entonces ya vas a poder institucionalizar. No, establece pautas. Tú, con esta clase gratuita yo estoy seguro que ya te cayeron muchos 20 y dices, ah, caray, a ver, pues cada que delegue ya sé que tengo que recordar la visión. Cada que delegue ya sé que tengo que delegar no solamente actividad, sino autoridad, ¿verdad? Entonces, establécelo como pautas. Eso es institucionalizarlo. A lo mejor no es un método completamente eficaz, pero ya es más de lo que muy probablemente tienes en este momento. Entonces, establecelo. Bien. Entonces, estos chicos, estos son los tres conceptos, los tres consejos, perdón, que les quiero recomendar para que de una vez por todas deleguen de una manera proactiva y obviamente que esto los lleve a un desempeño fenomenal en sus equipos. ¿Sí? Y te quiero dejar con la siguiente ilustración. Ah, hay un concepto que cuando hablamos de este tema me gusta tratar, que es el de líderes de circo, ¿sí? Que debería ser la peor pesadilla de todo líder. ¿Qué es un líder de circo? Bueno, lo comparo con un elefante de circo. No sé si tú sabías, pero cuando el método o parte del método de adiestramiento para un elefante de circo es que cuando está chiquito, clavan una estaca al suelo, ¿verdad? Le atan una de las patas a la cadena y entonces ahí lo dejan, ¿verdad? Obviamente el elefante chiquito no tiene la capacidad de zafarse. Al principio intenta zafarse, intenta moverse, obviamente como un animal pequeño, cachorro, pues busca, busca moverse, es inquieto, etcétera. Pero por su falta de fuerza, no logra zafarse, ¿no? Entonces va creciendo con la idea de que es incapaz de zafarse. Y entonces lo que sucede cuando es grande, a pesar de que ya ahora sí tiene la fuerza, ¿verdad? La capacidad, ya no lo intenta porque en su mente se construyó la idea o en su estructura mental, no sé en qué medida se da en los animales, pero en su estructura mental, en su percepción acerca de la vida, pues, ya se desarrolló la idea, se sembró y se arraigó la idea de que es incapaz, de que ese es su lugar. ¿Qué tiene que ver con esto con el liderazgo? Muchas veces nosotros como líderes, cuando estamos formando un equipo y formando nuevos líderes, inconscientemente cometemos un error así. Y este error consiste precisamente en no delegar. Cuando no delegamos es precisamente como si le amarráramos la pata a nuestros colaboradores, a las personas que tenemos a nuestro cargo, y como si los claváramos a un lugar ahí quieto, ¿sí? Porque decimos, bueno, es que no tiene experiencia, entonces no tiene la capacidad, entonces no le voy a delegar. Pero eso es precisamente lo que le impide crecer. Entonces, conforme pasa el tiempo, dado que no delegamos, entonces enviamos el mensaje inconsciente de que no eres capaz, no eres capaz, no eres capaz, no eres digno de confianza, no tienes compromiso. Y entonces las personas asumen eso y lo toman como un estilo de vida. Y entonces es lo que sucede cuando pasan años y hay empleados en el mismo puesto o personas en la misma organización y no crecieron.
¿verdad? Y de repente sí obtienen, les lanzamos un desafío, pero no responden a la altura, ¿verdad? Pero esto no se debe a que no tengan la capacidad, muy probablemente han desarrollado habilidades muy buenas, pero ya en su mente, por el hecho de no delegarles, entonces les dijimos, tú no puedes. Tú no puedes ir más allá. Y entonces se convierten en eso, se convierten en líderes de circo, como los elefantes de circo, que sirven, son vistosos, ¿verdad? Cumplen un propósito, cumplen un lugar en una función, pero realmente no alcanzan su potencial ni logran los objetivos para los cuales están ahí, ¿verdad? Y obviamente no desarrollan nuevos líderes, ¿bien? Y se convierten en una figura lamentable que en muchos casos pasan su vida sin darse cuenta de que eran algo más que solamente una actividad o un número o una persona más dentro de una multitud. Recordemos que la responsabilidad principal de todo líder efectivo es formar nuevos líderes. Si no estamos formando nuevos líderes, entonces no sé qué estamos haciendo. Pero tu principal responsabilidad como líder es formar nuevos líderes. Entonces, si tú no estás delegando, no estás formando nuevos líderes y vas a tener eso, a pesar de que los lleves, de que los pongas en una posición de liderazgo, no van a dar el ancho y vas a tener entonces líderes de circo. Entonces, te aconsejo que sigas estos consejos, que te evalúes primeramente, obviamente, que te evalúes y que sigas estos consejos, que los apliques para que comiences a delegar de una manera efectiva. ¿Sí? Entonces, con esto, chicos, terminamos. Voy a dar un espacio para preguntas y antes de abrir el espacio para preguntas, quiero invitarlos a que nos sigan, a que sigan fortaleciendo su liderazgo, siguiéndonos en el canal de Liderazgo Práctico en YouTube. De hecho, esta clase gratuita va a estar subida probablemente entre hoy en la noche y mañana en la mañana, para que si le quieren dar un vistazo de nuevo, lo chequen y si se quedaron con la duda, si quieren reforzar, chequenla, ahí va a estar arriba en nuestro canal.